el aparato locomotor, ese gran olvidado de la anatomía y la fisiología, y sin embargo, uno de los aparatos que más puede dar por saco a lo largo de la vida. Es hora de verlo en profundidad. Allá vamos. ¿Estás preparado, Flasky? Siempre ready. Antes de empezar a enumerar huesos o músculos como si fueran Pokémon, es importante hablar de una serie de conceptos generales. Para empezar, ¿qué es eso de anatomía y fisiología? ¿En qué se diferencian? La anatomía hace referencia a los órganos y sistemas, su estructura y partes, y la fisiología a su funcionamiento. En el caso del aparato locomotor tenemos además la biomecánica, la ciencia que, basándose en los principios físicos de la mecánica, estudia los movimientos del cuerpo humano. ¿Cuáles son las funciones del aparato locomotor? Vaya pregunta más estúpida, pues el movimiento lo dice el nombre, locomotor. Vale, no hace falta insultar, ¿eh? No solo el movimiento, también la protección del resto de órganos, el soporte del cuerpo para que no vayamos arrastrándonos como si fuéramos una especie de slime, y en el caso del esquelético, la producción de células sanguíneas, la reserva de calcio y fósforo y el almacenamiento de grasas. Venga, empecemos por el esqueleto. Hay distintos tipos de huesos, largos como el fémur o la tibia, cortos como los de la muñeca o el tobillo, planos como los del cráneo o el esternón, o irregulares como las vértebras. ¿Y de qué están hechos los huesos? De tejido óseo, un tejido conectivo con fibras proteicas, precipitados minerales y células de distinto tipo. Los huesos no son totalmente compactos, están llenos de agujeros para los vasos sanguíneos y de cavidades óseas para la inserción de cartílago, tendones, etc. Los tendones y ligamentos se pueden enganchar también a unas proyecciones de los huesos llamadas apófisis. En el caso de los huesos largos podemos distinguir aún más partes: el hueso compacto rodeando, el hueso esponjoso rellenando, la cavidad medular en la zona larga, la epífisis, la zona ensanchada del extremo, la diáfisis, que es la zona alargada del hueso, y la metáfisis, que es la zona de transición entre epífisis y diáfisis. En los niños, la metáfisis es de cartílago. Por eso tienen los huesos tan flexibles. Exactamente. Oye, has hablado de varias cosas, tendones, ligamentos, cartílago, pero no has explicado qué son, vaya profesor. Tienes razón. Todos esos conceptos están relacionados con las articulaciones, las zonas de contacto entre dos o más huesos. En la articulación podemos encontrar cartílago para reducir la fricción entre huesos, la membrana y cavidad articular o sinovial que envuelve algunas articulaciones y contiene un líquido que lubrica el punto de contacto. Además de esta cápsula, hay otras pequeñas bolsas con líquido y función similar, las bursas. Y para conectar los huesos de las articulaciones están los ligamentos, que además de proteger, limitan el movimiento del hueso. Como en una articulación siempre hay músculos asociados, para eso tenemos los tendones, que unen el hueso a los músculos, que controlan el movimiento. Hay una articulación, la rodilla, que tiene un elemento extra, el menisco, que ayuda con la amortiguación cuando levantamos peso. Existen tres tipos de articulaciones, según el movimiento que permiten entre los huesos. Las de movilidad nula, como las de los huesos del cráneo, también conocidas como sinartrosis o fibrosas, al tener solo tejido conjuntivo entre los huesos. Luego están las semimóviles, como las de la tibia, las vértebras del pubis, también llamadas anfiartrosis o cartilaginosas por la presencia de cartílago. Y finalmente están las móviles, como las del codo, la rodilla, los hombros, también llamadas diartrosis o sinoviales. Estas presentan todos los elementos propios de una articulación, incluida la cápsula sinovial, de ahí el nombre. Dentro de las articulaciones móviles diferenciamos distintos tipos de movimiento. Tipo pivote, que solo permite rotar, como las vértebras del cuello. Tipo esférica, que permite movimiento en casi todas las direcciones, como el hombro o la cadera. Silla de montar, que permite el movimiento en 4 direcciones, como la muñeca, con la palma de la mano. Bisagra, que solo permiten el movimiento en una dirección, como el codo, la rodilla o el tobillo. Tipo elipsoide, que permite rotación en 2 direcciones, como la muñeca con el antebrazo. Y tipo deslizante, que permite leves desplazamientos laterales, como los huesos de la muñeca y tobillo, las costillas o la clavícula. Por las barbas de Darwin, me va a estallar la cabeza. Pues tómate un colacao, que vamos a por los huesos y justo vamos a empezar por la cabeza, así sabes por dónde te puede estallar. El cráneo es una de las estructuras óseas más resistentes del esqueleto. Se divide en varios huesos, el frontal en la frente, los parietales en las zonas laterales superiores o el occipital en la parte trasera hasta la nuca. Este tiene un agujero en la base para que pase la médula, flanqueado por 2 cóndilos, 2 pequeñas protuberancias para que el cráneo articule con la primera vértebra.
Luego están los temporales, en las zonas laterales inferiores, que se dividen en varias partes en la zona cercana al oído. En la parte más interior del cráneo tenemos el etmoides, al fondo de las fosas nasales, y el esfenoides en la base del cráneo, que une la mayoría de huesos de la cabeza. Por otro lado tenemos la cara, con el vómer, que une el tabique nasal con el etmoides, los nasales en la parte superior de la nariz, los lacrimales en la órbita ocular, los malares o cigomáticos en las mejillas, que se unen con los temporales a través del arco cigomático, los dos maxilares superiores, que también tienen una proyección para la parte inferior de la nariz, los palatinos en el fondo de la parte superior del paladar, el maxilar inferior o mandíbula y los huesecillos del oído medio, martillo, yunque y estribo. Pues no sé si me va a estallar la cabeza por el temporal, el esfenoides o por todos lados a la vez. Si te sirve de consuelo, la cabeza es con diferencia la parte del cuerpo con más huesos. Como hemos visto, el occipital articula con la primera vértebra de la columna vertebral. La columna vertebral tiene entre 33 y 34 vértebras, separadas por los discos intervertebrales, hechos de cartílago. Cada vértebra tiene una parte anterior, maciza, con forma de disco llamada cuerpo vertebral. En la zona posterior tiene un arco con un orificio para la médula. El arco presenta varias apófisis, para encajar unas vértebras con otras. La columna vertebral se divide en 5 regiones. La cervical, con 7 vértebras, la primera llamada atlas y la segunda axis, y que permiten el giro de la cabeza. Luego tenemos la zona dorsal o torácica con 12 vértebras, donde articulan las costillas, la zona lumbar con 5 vértebras gruesas para aguantar el peso de las vísceras, el hueso sacro, formado por 5 vértebras soldadas, y el coxis, con 4 o 5 pequeñas vértebras soldadas y sin arcos. Normal que tengamos tantos problemas de espalda con tanta vértebra. Bueno, eso es más una cuestión evolutiva. Digamos que estamos a medio hacer. Nos faltan unos cuantos cientos de miles de años de evolución, ya que las curvaturas de nuestra espalda no son perfectas para la marcha bípeda. Pasemos a la caja torácica, donde tenemos, aparte de las vértebras dorsales, el esternón en la zona anterior y las costillas. Hay 3 tipos de costillas: las verdaderas, 7 pares que conectan con el esternón; las falsas, 3 pares unidas por un cartílago que articula con el esternón; y las flotantes, solo conectadas a las vértebras. Y terminamos con otra zona un poco peliaguda: las extremidades, los brazos y las piernas. Las extremidades se unen al resto del esqueleto a través de las cinturas. ¿En plural? Si solo hay una cintura. Bueno, Flasky, en anatomía se llaman así tanto a la pectoral como a la pélvica. No seas quisquilloso. La cintura pectoral o escapular está formada por la clavícula y el omóplato, también llamado escápula. El omóplato articula con el húmero y se mantiene unido al resto del cuerpo gracias a la clavícula, que está unida al esternón. Pero si la clavícula es un huesecito de nada. Ya, por eso en las películas de zombies arrancan brazos con tanta facilidad. La cintura pélvica es otra cosa, mucho más resistente. La forman la zona baja de la columna, el sacro y la pelvis. La pelvis está soldada al sacro a través del ilion, una de las 3 partes que forman la pelvis. Las otras son el isquion, cerca de lo que viene a ser el culo, y el pubis en la zona anterior. La articulación con el fémur se hace a través del ilion. Vale, ya tengo controladas las cinturas. Ahora las extremidades. Y ya terminamos, ¿no? Las extremidades superiores están formadas por los siguientes huesos. En el brazo, el húmero, que articula con el omóplato a través de la cavidad glenoidea, y en el antebrazo, el cúbito y el radio. El cúbito o ulna impide que el antebrazo se articule hacia atrás y el radio permite que el antebrazo gire. Luego tenemos los huesos de la muñeca, los huesos del carpo y los huesos de la mano, los 5 metacarpos en la palma y las 3 falanges en cada dedo, excepto el pulgar, que tiene 2. Las extremidades inferiores están formadas por el fémur en el muslo, que articula con el ilion a través del acetábulo, la rótula en la rodilla para que la pierna se doble hacia adelante, y en la parte baja de la pierna la fuerte tibia y el peroné. Ya en el tobillo tenemos el tarso con 7 huesos, de los que destacan el calcáneo, que forma el talón, y el astrágalo, donde descansa la tibia, y finalmente los 5 metatarsos del pie y las falanges de los dedos. Vale, me ha quedado claro. Me los aprenderé. Y ya estaría. El conocimiento de los huesos es esencial para tener una cultura básica anatómica. Muchos nombres de otras partes del cuerpo derivan de los nombres de los huesos. Los médicos usan muchas veces los huesos como referencia a la hora de hablar con los pacientes del diagnóstico y el tratamiento. Venga, Flasky, nos vemos en el siguiente vídeo, con los músculos.